En el programa Personajes, hoy en la calurosa tarde del 13 de agosto de 2024, aquí en la Plaza Bolívar, bueno, previa cita, nos conseguimos con un hombre de mucha trayectoria en SEA Las Cocuizas, La Varita, en SEA con una gran familia y muy conocido en nuestro pueblo, un personaje para este programa, como lo es Cervelión Zambrano. Zambrano Santiago. ¿Cuál es su nombre completo? Cervelión Zambrano Santiago. Así, Cervelión nada más. Cervelión nada más. ¿Y en qué año nació? Yo nací en el 40, un 25 de septiembre. Un 25 de septiembre de 1940. Sí, señor. O sea que tiene 84. 84 años. 84, sí, señor. Va a cumplir Voy 84 a cumplir 84. el próximo 25 de septiembre. ¿Cómo se llamaban sus padres? Era Rafael Zambrano y Anselma Santiago, ¿En dónde nace? en Guaraque. Ellos en ¿Y usted? Guaraque. Yo nazco en Guaraque, en el páramo de San Pedro, En límite con el Táchira. límite con el Táchira. Por ahí pasa el límite de Táchira y Mérida, por ese páramo. Buenas tardes. Es el límite entre Táchira y Mérida. Mérida. Es entre Uribante y Caparo, ¿no? entre Antecaparo y Bailadores y bailadores. y Bailadores. Sí, Ese es el límite allí. ese es el límite. ¿Cuántos años vive allí en esa zona, en el parque? Yo nací allá en ese páramo y se vino esa gente, los padres míos, cuando yo tenía 5 años. Fui criado en La Varita. En La Varita. Después llegué aquí a la casa de Ariane, donde los Arianes, pues. Cuando vivió en La Varita, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros éramos 3. Bueno, Cervellón, que soy el mayor. Ajá. Chucho y Baldovino. O sea que Baldovino es el menor de los hermanos. Baldovino es el cubo. Ese le dicen Baloís. Baloís. Y llega usted a La Varita, allá llegan a trabajar en el campo. Allá en el campo, a cortar, a moler, a trabajar con cañas. Con caña. Y herreando güeyes. Era trapiche güeyes. Ahí porque nosotros estábamos pequeñones, ¿no? Pero Aurelio Castro, que fue quien nos crió a nosotros, porque papá vivió toda una vida en la casa de Aurelio Castro, porque ellos eran cuñados. Aurelio era casado con Eva, la señora de Aurelio Castro. Que era hermana de Rafael. De Rafael, su abuelo. El papá. Su papá. Papá. Y él le trabajaba con las mulas a Aurelio Castro. Ok, que ese era el papá de Castro, que fue policía, que vivió allá con ustedes. Castro, el que fue policía, fue criado de él también. Criado también. De Aurelio. Estamos hablando del año 45 al año 50, allá arriba en La Varita, trabajando. ¿Qué se sembraba, qué se cosechaba allá? Bueno, en esa época, la caña, el maíz, el apio, la yuca, frijol, bueno, cosas de hortaliza. ¿Y la gente que vivía allá, recuerda alguno de esas personas, de las familias que vivían allá, aparte de ustedes, claro? Sí, me acuerdo. Allá vivía un tal Azael Montoya, que era el fondero en las molidas, en el trapiche. Azael Montoya. ¿Era él?
Era él, el fondero, el que trabajaba sacando la panela, pues. Ajá, Le ese era el dice, que tenía el peso, cuánto era para la cocha, ajá, él, sí, sí. decía ya está a punto, era el que sabía el Ya el punto que daba el punto, sí. Porque del fondo, cuando ya daba el punto en el fondo, iba una artesa grande. Y ahí con una paleta se le daba hasta que llegaba el punto de llevarla a las adoberas. Ahí cuando esa panela se acaba en las adoberas, se sacaba en las adoberas y de ahí se empacaba, en hoja de caña o en gancho que se gancho de cambur. cambur. O sea que antes de la cosecha había que secar el gancho, ¿cómo? El gancho se recogía por ahí en los camburales con tiempo. Y la amarrada se amarraba con fique, porque se cortaba el fique y la última, ya la última, como eso había que echarle agua, cuando ya salía la última cocha, entonces esa agua estaba caliente, se zumbaba el fique ahí, se cocinaba y de ahí se sacaba la cabulla, las tiras para amarrar la paque panela. Todo se hacía en la misma finca. En la misma finca. Buscaban cortaban el vástago y ahí sacaban la concha. No, el vástago parado, ya el cascarón que estaba seco, iba uno y lo sacaba. Y entonces se servía para pecar panela. Y la penca de fique La la penca echaban a hervir se echaba a hervir, para sacar la cabulla y hacer el amarre. hacer el amarre. Pero la amarraban con alguna hilandera o No, era no, solo a mano, eso se le hacía una gasita. Como eso, el fique cuando, antes de echarlo a cocer, se rayaba. sí, se abría así en cabullitas, mejor dicho. Ajá. ¿Ve? Sí, sí. Antes eso se echaba a cocer. Cuando salía allá, se extendía que se escurriera, secara. Y de ahí pues se alzaba y cuando venía la molida, estaba la cabulla. Era todo un proceso. La caña, la siembra de la caña, se hacía en qué mes o era cualquier Bueno, día. la siembra de la caña podía ser en cualquier tiempo. Ya. Yo nací allá en ese páramo y se vino esa gente, los padres míos, cuando yo tenía 5 años. Fui criado en la varita. En la varita. Después llegué a la casa de Ariane, donde los Arianes, pues. Cuando vivía en la varita, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros éramos 3. Bueno, Cervellón, que soy el mayor. Ajá. Chucho y Baldovino. O sea que Baldovino es el menor de los hermanos. Baldovino es el cubo. Ese le dicen Baloís. Baloís. Y llega usted a la varita, allá llegan a trabajar en el campo. Allá en el campo, a cortar, a moler, a trabajar con cañas. Con caña. Y arreando guayis. Era trapiche guayis. Ahí porque nosotros estábamos pequeñones, ¿no? Pero Aurelio Castro, que fue quien nos crió a nosotros, porque papá vivió toda una vida en la casa de Aurelio Castro, porque ellos eran cuñados. Aurelio era casado con Eva, la señora de Aurelio Castro. Que era hermana de Rafael. De Rafael, su abuelo. El papá. Su papá. Papá. Y él le trabajaba con las mulas a Aurelio Castro. Ok, que ese era el papá de Castro, que fue policía, que vivió allá con ustedes. Castro, el que fue policía, fue criado de él también. Criado también. De Aurelio. Estamos hablando del año 45 al año 50, allá arriba en la varita, trabajando. ¿Qué se sembraba, qué se cosechaba allá? Bueno, en esa época la caña
el maíz, el apio, la yuca, frijol, bueno, cosas de hortalizas. Y la gente que vivía allá, ¿recuerda alguno de esas personas, de las familias que vivían allá, aparte de ustedes, claro? Sí, me acuerdo. Allá vivía un tal Asael Montoya, que era el fondero pues, en las molidas, en el Trapiche. Asael Montoya. ¿Era él? Era él, el fondero, el que trabajaba sacando la panela, pues. Ajá, Le ese era el dice, que tenía el peso, cuánto era para la cocha, ajá, él, sí, sí. decía ya está a punto, era el que sabía el Ya el punto. que daba el punto, sí. Porque del fondo, cuando ya daba el punto en el fondo, iba una artesa grande. Y ahí con una paleta se le daba hasta que llegaba el punto de llevarla a las adoberas. Ahí cuando esa panela se acaba en las adoberas, se sacaba en las adoberas y de ahí se empacaba. En hoja de caña o en gancho Gancho de de cambur. cambur. O sea que antes de la cosecha había que secar el gancho, ¿cómo? El gancho se recogía por ahí en los camburales con tiempo. Y la amarrada se amarraba con fique, porque se cortaba el fique y la última, ya la última, como eso había que echarle agua, cuando ya salía la última cocha, entonces esa agua estaba caliente, se zumbaba el fique ahí, se cocinaba y de ahí se sacaba la cabulla, las tiras para amasar la paque panela. Todo se hacía en la misma finca. En la misma finca. Buscaban cortaban el vástago y ahí sacaban la concha. No, el vástago parado, ya el cascarón que estaba seco, iba uno y lo sacaba. Y entonces se servía para pecar panela. Y la penca de fique La la penca echaban a hervir se echaba a hervir. para sacar la cabulla y hacer el amarre. Hacer el amarre. Pero la amarraban con alguna hilandera o No, no, a mano, eso se le hacía una gasita. Como eso, el fique cuando, antes de echarlo a cocer, se rayaba. sí, se abría así en cabullitas, mejor dicho. Ajá. ¿Ve? Sí, sí. Antes eso se echaba a cocer. Cuando salía allá, se extendía que se escurriera, secara. Y de ahí pues se alzaba y cuando venía la molida, estaba la cabulla. Era todo un proceso. La caña, la siembra de la caña, se hacía en qué mes o era cualquier Bueno, día. la siembra de la caña podía ser en cualquier la semilla, se picaba de 3 nudos. Como la caña tiene un nudito y un tajo, Ajá. se picaba de 3 nudos. Por eso sí podía uno, en menguante, en creciente era que se sacaba la semilla de caña. Se podía sembrar en cualquier tiempo, pero la semilla sí había que sacarla en menguante. O sea, cortarla en menguante. En menguante. Y que, sí, que fuera cortada en menguante. También servía el cogollo de la caña. Que le quitaba y entonces la caña tiene un pedazo así, ese le quitaba y entonces se servía para sembrar. Porque ese le quedaban unos nudos ahí, entonces servía para sembrar también. ¿Y cuánto tiempo dura la caña para la zafra, para volverla, para cortarla? Después Eso, que se siembra, sí, son 2 años, 2 años. 2 años. Eso, No hay que dejarla pasar tampoco, sino cuando ya que tenga 2 años hay que cortarla porque si no se daña la caña en la mata. Se enguarapa, eso que llama uno que se enguarapa. no agarra fuerza. No, que no sirve ya porque entonces, por ejemplo, ya el guarapo sale fuerte, ¿no? Que se pase el corte caña, que ya la caña y se daña, se pierde la caña, el corte. Hay que cortarla al tiempo, a tiempo. Ese era el trabajo que ustedes tenían de niños allá Sí, en la señor. varita. ¿Había escuela, no había escuela? ¿Cómo era eso? Ahí daba clase doña Rita Castillo, señora de
de don Pascual Alarcón. Después don Pascual luchó y hizo un local ya más grande y entonces ya vino una maestra a dar clase. Ahí se quedaba ahí también. Ella pagaba ahí, pagaba a don Pascual. Y bueno, ella se quedaba ahí, pues, posaba ahí. En La Varita, ¿usted estudió o no? No, a uno le quedó poco campo de estudiar porque, por ejemplo, a uno lo paraban de mañanita a buscar unas vacas, tenía que ordeñar, ayudar a ordeñar, y después le aperaban una vez y lo mandaban para Tobarro, por Mariño. Salía a Mariño, bajar la cuesta de Tobarro, era llevar la leche, una canta de leche donde un jovito Quintero, en el Corozo, y un tercio de leña por el otro lado para hacerle el contrapeso a la cántera de leche. Uno salía de la casa a las 5 y a salir a Mariño, bajar la cuesta y a caer a Tobar, al Corozo. Uno no iba sino hasta el Corozo, donde Jovito Quintero. Y ahí se regresaba. Y ahí se regresaba. ¿Esa era la leche para él cuajar o para él vender? No, él vendía la leche. O sea, Aurelio le mandaba la leche a él y él era negocio de ellos, que él tenía negocio ahí y él se la vendía al pueblo, pues. Allí a la gente de Tobar. A la gente de Tobar. ¿Usted está ahí hasta qué edad se está en La Varita? En La Varita me estoy yo casi. Por ahí unos 30 años. Hasta ahí me estuve en La Varita. De ahí, porque yo pequeño, claro, estando aquí trabajando, me casé. Cuando me casé aquí, el sueldo vi yo que no me servía. Entonces me fui para las Cocuizas al río Escalante. Compré unas basaleras y hice una finquita. Y de eso es lo que vivo. ¿Y cuándo fue que trabaja para los Adriani? Eso, para los Adrianes, por ahí llegué a los Adrianes como de unos 25 años más o menos. Llegué aquí. A trabajar aquí en el depósito, recoger café por ahí, por ejemplo, donde Don Isidro, Jovinal, bueno, las sucursales que ellos tenían ahí. Ajá. Y Martín, bueno, esas sucursales que ellos tenían, Don Isidro, Martín, Don Julio Rosales. Para recoger el café, para llevarlo al depósito. Para recoger el café, sí, porque ellos en los sucursales ellos compraron el café, pero eso era para la casa de Diane. Entonces uno de los lunes en la mañana lo mandaban a recoger ese café ahí con Tomás Salas, en una Toyota, una Willys que tenían. Recogían todos los lunes. Recogían todos los lunes. Y a los 8 días, bueno, cada 8 días, casi toda la semana, hacían la pila. Que la pila era que vaciaban los sacos de café, los tiraban con unos canaletes de madera allá a la pared y bueno, ya lo pesaban de 60 kilos, pero ya era que ya salían los camiones para Maracaibo, Jería, porque ellos eran importadores. Ya la llevaban. Pero usted también trabajó en la parte de ganadería con ellos o solo el café? Con ellos sí, en esas lomas habían 100 y pico reses. Se ordeñaban por ahí unas 12, 15 vacas aquí
en donde dice bienvenidos a SEA, ahí abajo. Sí, allá abajo. allá. Ahí era la vaquera. Ahí trabajaba yo. Y ahí hacían quesos. Ahí se llevaba la leche a la casa de Diane. Don Amadeo la vendía ya a la gente también. La leche que quedaba, que no se vendía, se hacían cuajadas. Antes hacían unos quesitos pequeñitos así, que eran arrial. Eran hasta muy sabrosos. Eso le tocaba que hacerlo uno. Hacía quesos y luego trabaja con ellos y es cuando se va para el... Y de ahí me casé, y cuando me casé es que me voy para el Táchira, para el río Escalante, las Cocuizas. Para las Cocuizas. Compré unas basaleras allá y me fui a Valmonte y a hacer pasto, porque hice una finquita de pasto. Y comienza usted a hacer el queso también. A hacer el queso. Por cierto, a don Isidro le vendí yo queso, a Jovinal. Bien después, ya se le siguió vendiendo la leche andular cuando montó esto que hubo en Cañetigre. Una receptoría. Sí, de endular. Entonces, ahí ya hubo una ruta que abrieron ruta pues para allá, para las Cocuizas, porque yo antes, allá, yo vendí la leche, saqué queso mucho tiempo, y después seguí vendiendo la leche, pero me tocaba que sacarla a las tiendas en una mula, porque las Cocuizas no entraba, no había carretera. No había carretera. Allá para esa zona no. No, para ningún lado las Cocuizas. Era por la Cuchilla. Por el camino. Por aquí sí, por el camino. A salir a la Cuchilla y bajar por aquí y por allá por el Filo también. Uno llegaba a la Cuchilla, frente a la Capilla del Niño, y seguía por ese camino para abajo, a caer al río Escalante. Y la finca mía está en el río Escalante. O sea, son vegas el Escalante, mejor dicho. Hace finca allí, la familia. Y ahí crié la familia. ¿Cuántos hijos? 7. 7 hijos. 7 hijos. ¿Quién es el mayor? El mayor es Eduardo, después Valeria. Y después Darcy, no, después Armindo, después Darcy. El último es Néstor. El más joven de todos. Y el más joven. Que vive en San Cristóbal. Ese vive en San Cristóbal. Y Luis también vive en San Cristóbal. Y ese sí que después de Darcy, me parece. ¿La finca sigue teniéndola usted? La finca la sigo yo teniendo, sí. ¿La tiene la...? Ahorita la está administrando un hijo. Que yo ya pues estoy viejo y... No, son sino 84 años. 84, sí señor. Y entonces, la finca la trabaja. Las Cocuizas, la apertura de la carretera, ¿cómo fue eso? La apertura de la carretera, el gobierno la hizo de Hernández a la entrada aquí, la carretera de SEA, la carretera de La Roca. Aquí por donde está la entrada ahora. Donde está la entrada, por eso, sí señor. Y allá, por donde está la capilla, pagamos entre los vecinos de la parte de abajo de Guaymaral, porque allá se llama Guaymaral. Para esa parte nosotros estamos. Ajá. Pagamos una máquina a un tal Manuel Guerrero que tenía una hacienda por ahí por el 15. Ajá, sí. Y entonces pagamos una máquina entre todos, la comunidad, de la parte de abajo de Guaymaral. Ramón Moreno, Ramón Moreno, Eladio Zambrano, don
Se me abre. Y tanto, bueno, la parte de abajo, toda. Doña Eloísa Gómez y Avelino, después de Eloísa sigue Avelino. Bueno, esa zona de allá. Hicimos la carretera hasta Don Ramón. De ahí cada quien pagó el ramalito para entrar a la casa. Pero la carretera la hicieron viniendo por Hernández, Las Lagunas, La Borda o desde aquí. La carretera entra por Hernández, Ajá. sale, cae al río, sale a La Borda. De La Borda sigue para acá, pasa por la capilla, bueno, y la iglesia pues. Sí, sí. Pasa por la iglesia y sale aquí a la carretera que viene de la Panamericana. Por la Calera. De la Calera, sí señor, por la Calera pasa. Que vivía don Rafael Sánchez ahí en esa época. ¿Y usted recuerda cuando sacaban ahí? Casi, Cal? claro, no. Yo recuerdo cuando don Rafael sacaba cal ahí. Por ahí pasábamos nosotros a veces, porque ahí había un camino también, el camino de San José, que salía uno aquí abajo Al Chuco. aquí mismo, A San Miguel. a San Miguel, no más arriba, Topón. Al Topón. Al Topón, salía uno. Camino que pasaba por la Rochal, la Cuevita y caía al Chuco, pero nosotros no. Ustedes se iban de la cruz de la piedra del taladro a salir al filo. No. ¿No? No. Por el camino de San José a la Calera. Por el camino de San José a la Calera, sí señor. Y de ahí sí caía uno. Al filo arriba y... Sí señor. Abren la carretera, ya comienza el transporte y es cuando usted cambia hacia... Ya hacen la receptoría de leche de Indulac en Caño Tigre. En Caño Tigre, sí señor. Eso se acabó una sucursal ahí que montaron esa vez. Centro de Acopio era como se llamaba. El centro de Acopio. Sí, de Santa Lucía, digo yo, pero sí. En Santa Lucía era que estaba el centro de Acopio. En Santa Lucía. ¿No? En Santa Lucía era que estaba el centro de Acopio una vez. Lo montaron ahí. Esperando ahorita abajo me metí a esa sombrita para la impulsora. Ya que hubo unos números y ahí para la casa voy a regresar derecho. Y antes pues el ganado y todo, Bojadal, las tiendas y toda esa zona pues salía aquí por la cuchilla. Era la salida hacia acá, hacia este lado. La salida Pategallina. Que había uno y ahí el matadero viejo. En el matadero viejo. ¿Usted traía también ganado para matar ahí? Claro que yo le ayudé a Manuel Guerrero a arriar mucho ganado. Manuel Guerrero compraba ganado por toda esa zona. Casi a caer a la tendida. Y ese ganado venía por aquí, por la cuchilla. Subían, ¿cómo era arriar el ganado? ¿Traían qué? ¿Una, dos vacas, tres toritos? No, al según, por ejemplo, si él en una finca, eso lo compraba era Manuel Guerrero. Ajá. Que era el pecero que compraba ganado por esta zona, y también tuvo Eliseo Molina. Don Eliseo Molina. Sí, señor. Pero ya todo lo más era Manuel Guerrero. Ese lo esperaban por ahí en las tiendas, todo lo más, y por ahí en las cocuizas, el que tenía una red lo esperaba porque hoy lunes baja Manuel, tenía una red que necesitaba venderla y lo esperaban para una red gorda, pues. Y le esperaba que Manuel bajara. Y ahí se venían por el camino a traerla.
Y ahí sí la arriaban por la cuchilla y aquí hacia allá, Al matadero. al matadero. ¿Quiénes eran ahí en el matadero? Recuerda los que trabajadores, los que estaban ahí. Que es donde está la alcaldía hoy día. Sí, sí, la alcaldía hoy día, claro. Bueno, yo, pues, claro, el matadero que recuerdo yo, Manuel Guerrero ahí. Y Ernestón Guerrero, sí. Y el señor aquel que fritaba Don Isaías, ese era hijo cónchale, y fritaba los chicharrones allá y murió no hace mucho, que murió aquí. Estaba muchacho en esa época. Y don Isaías Guerrero también. también trabajaba ahí en la... También ese fritaba chicharrones ahí también. y Iván Reyes. Romero, me acuerdo. Iván Romero y Iván Reyes. Romero fue a lo último, que primero era don Isaías. Y Reyes. Y Reyes también. Reyes, sí. Eran los de la fritanga ahí Sí, en el... fritando chicharrones. ¿Qué recuerda usted de las fiestas de SEA, de la fiesta? Ah, no, las fiestas de SEA eran muy buenas, porque era muy alegre. Había mucho movimiento en la época de las ferias, de las fiestas, pues. Cabalgatas y movimiento. Fiesta, Y fiestas. toros, Sí, toros y los carruseles. los carruseles, el bolo, Jugaban. jugaban. Y allá había juego de gallos. Allá para las cocuizas. Casi no, sí jugaban, ¿no? Pero muy... Esporádico. Sí, sí. Buena. Bendición, padrino. Bueno, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Ese sí es feo, ese viejito de sombrero. Mi padrino, métale conversación. En las coquizas era poco, por ahí los domingos. ¿Y a quién sea? Y aquí en Sea, sí, donde ya se me olvida a mí, cómo era que llamaba, que era la gallera, Donde Antonio Chacón. donde Antonio Chacón, ahí era la gallera. Ahora bolos sí había en las cocuizas, que tenía negocio don los Vera, don Ignacio Vera, tenía negocio en las cocuizas con él. Y jugaban bolo ahí. Y ahí jugaban bolo. ¿La capilla así siempre grande o era más pequeña? No era más pequeña. ¿Y usted recuerda cuando la ampliaron? Y eso lo amplió, fue... Giuseppe fue el que hizo esa capilla ya, el mismo que hizo la capilla y la ¿Sí? cuchilla, claro. ¿Hizo la de la cuchilla? Hizo la de No, la de la de las cocuizas. la cocuiza. Sí. Y Alberto, trabajaban ellos los dos, ¿no? Y como pasaba por la cuchilla, ¿cómo era ese viaje de SEA a las cocuizas por la cuchilla? Pues la cuchilla se iba uno, pasaba ahí por frente de la iglesia, seguía para abajo, caía donde llamaban las horquetas, El paso de las horquetas. el paso de las horquetas. Más abajito estaba Guajumada, el camino, habían dos caminos. El uno, el camino de la hacienda, el que llamaban, y el otro, que era el camino del puerto Escalante, que llamaban a Guajumada. Ajá. Ese sí iba a salir a las tiendas y seguía para la tierra llana. ¿Cómo le decían? Las Agua Humada. aguas Agua Humada. humadas. Y, Ese está en las horquetas. pero eso era porque le decían. Porque va el agua un poco turbia, pero esa está muy buena para tomar el agua. Aquí en las cocuizas. Aquí en las sí, de la cuchilla para allá.
Al no más caer a las orquestas, lo que uno sigue para allá, ahí está el cañito de agua humada. Pasa uno el cañito y sigue y cae de unos tales moras y para abajo. Pues el camino de mulas antes. ¿El camino El de camino la cuchilla era empedrado, era muy barroso? era empedrado, era empedrado varias partes y varias partes no. Y por ejemplo, ahí donde don Ramón Moreno, Ajá. hay un plan que llamaban la champla de la Magdalena, que se quedaban las mulas pegadas. ¿Cómo es el La nombre? champla de la Magdalena. Las champlas de la Magdalena. Sí, de doña Magdalena. Era que la mamá de don Ramón se llamaba Magdalena. Entonces, como la champla se hacía al frente, la casa quedaba retirada ya, pero el camino real pasaba por aquí, ya donde un plan harto, y ahí es donde se hacían las champlas. Y se les tocaba que sacar las mulas a palanca, descargarlas. Era difícil el camino. Y era así un día, si una grera muy dura, eso cuando estaba secando, se quedaban las mulas. Había gente que tocaba instrumentos, que cantaba, que tenían grupos musicales, ¿no? No. Ahí tocaban cuatro y cantaba la gente, pero grupos así no. En Navarrito sí había Guillermo Alarcón. Bueno, Guillermo era músico. Guillermo era músico. Vivía en La Varita Guillermo vivía en Navarrito. y tenía grupos musicales. Sí. Hacían un grupo con Daniel García y pues Daniel García pues vivía aquí. Pero ellos hacían grupos porque, por ejemplo, en La Varita había el músico, en Mariño había el músico, las mesas, y eso sí lo conocí yo. Y para tiempo de diciembre eso era cada 8 días un baile en cada casa, llevando misas de aguinaldo, y la misa de aguinaldo era para bailar. ¿Cómo era la organización de la misa? ¿Usted fue la misa la hacían en las Cocuizas, aquí en Sea o para el Táchira? La misa de las Cocuizas la hacían no, aquí en Sea. Eran aquí. Sí, la misa. Traían música y hacían la víspera. Sí. La decreta en la tarde y todo eso lo hacían. Y hacían la vareta también. La retreta, la música, venían y paseaban la pólvora. Sí, tocaban aquí en la plaza y había el misito y era muy alegre. Y amanecían. Y amanecían, la iglesia amanecía. Para las misas de aguinaldo. Para las misas de aguinaldo, sí señor. ¿Qué es lo que más le ha gustado de Sea? Pues yo deseo, en principal, pues la iglesia, ¿no? Y bueno, o sea que yo me siento casi como sedeño porque fui criado, aquí se puede decir. Claro, tiene 80 años en Sea. 80 años de Sea, pues llegué pequeño y fui criado aquí, porque antes uno allá en esa varita pues se trabajaba con caña y bueno, hortalizas y de todo. Pero uno también, para diciembre floreaba el yaraguá. El pasto. El pasto. Y entonces era la cosecha de nosotros. Cortábamos el pasto y se lo vendíamos a don Alejo Rondón, la semilla, que era comprador, y el chulo, Luis Morales. Compraban la semilla del pasto yaraguá. Del pasto yaraguá, sí. Un pasto que daba una espiga rojita, como morada. Sí, una espiga rojita, sí. Y entonces eso tenía mucha venta. Que esas semillas no sé para dónde a quién se la venderían ellos, a ellos los compradores esas semillas. Don Alejo Rondón y Luis Morales. Compraban y ustedes bajaban esa semilla. Eso, en unos sacos de coleto, eso había que echarle mijitos. Para sacar una ropa había que llenar unas sacas de coleto, pero como así, grandes.
y se la daban a ellos la compraban. Ahí tenían ustedes los aguinaldos. Ahí tenían nosotros los aguinaldos. Esa era la vida del campo. Esa era la vida del campo. Luego se viene de allá de las Cocuizas, compra en Sea. Compra casa en Sea y se viene a Sea. Luego de la varita llego aquí a Sea. Porque claro, ¿no? Era para arriba y para abajo en esa cuesta, lo vi aquí, pero llego ya a vivir aquí a Sea. Porque me casé en la varita, me bajé para acá. ¿Cómo se llama su esposa? José Juan Ramón Alarcón, hija de Remigio Alarcón. Tienen más de 50 años de matrimonio. Uy, sí. Nosotros tenemos 58. 50. Porque esa es la edad que tiene el amigo Zambrano Mayor, Ah, Eduardo. Eduardo. Ajá. Eduardo nace en Sí. julio, Como 58, 59. 59, 58, nace en julio, Sí. porque nace igual que Eduardo Díaz, el nieto de doña Emma. Mm, Son de la misma edad, ah, eran de la misma edad. mm, Eduardo Zambrano ya. y Eduardo Díaz, atendidos por doña Emita. Eduardo Zambrano Alarcón. Eduardo Zambrano Alarcón, el mayor de los hijos. Sí, señor. Y, La, dígame, ese es el que administra ahorita la finca ahí en las Cocuizas, porque ¿cuántos nietos tiene? ay, ese sí, Muchos nietos. esos nietos es lo que hay. Tiene nietos, bisnietos. Menos tataranietos. Todavía no, todavía no. Ese sí no. Ya vienen, ya vienen. Ya bien, ¿no? Sí, pero eso no, todavía no. ¿Cómo era el trabajo? Bueno, el trabajo se trabajaba mucho, cómo no, pero la plata se veía, la plata rendía. Y uno, por ejemplo, el calzado de uno, yo fui criado con alpargata, no, pues casi descalzo, pero para bajar aquí al pueblo con alpargata. 5 reales un par de alpargatas. 2.50, 5 Dios reales. 50. Y el sombrerito, que sí no me ha faltado. Desde que- Nunca le ha faltado el sombrero. No. Y no puedo levantarme y tengo que ponerme el sombrero enseguida porque me agarra frío en la cabeza. Enseguida tengo que poner el sombrero. Y siempre el trabajo de su propia mano para hacer las cosas. Sí, señor. Por ejemplo, yo sé ayudar una yunta de güeyes, sea amorar un hacha, sea amorar un machete, sea pegar una bestia, sea cómo se educa una bestia. Mulas, pues, para trabajo. Y caballo de paso, pues, sé un poco porque Pepe, él era criador, Pepe Adriani. Pepe Adriani. Y yo trabajé mucho tiempo con ellos. Y también trabajó allá en la hacienda Santa Lucía. No, no. Iba con Pepe. Y siempre iba. Llevé ganado para allá, sí, y saqué ganado de eso en Santa Lucía, sí, por el Alechal, por el Chuco, pues. Ramiro, el amigo. Adiós. El Llevaban desde Santa Lucía hasta acá, para acá subían el ganado. Y allá se subía ganado, a veces que intercambiaban, llevaban o subían unas novillas a que parean aquí para dejarlas. Y aquí el destete que salía, pues había que llevarlo a Santa Lucía, porque allá lo cegaban y todo. Era un trabajo muy forzado, pero rendía.
Rendía, sí señor. Trabajo forzado, pero rendía. Ganaba unos 5 reales. Yo ganaba que donde los aldeanes mensual 200 bolívares. Y yo hice para comprar unas tierras de abajo, porque yo tengo una finquita más o menos regular, una finquita de pasto. Y tengo unos reñitos y de eso pues digo, porque uno viejo ya es que necesita para medicinas y toda esa vaina. Esa fue la vida desde siempre, el trabajo duro. El trabajo duro, la vida mía fue... En la agricultura, solo en la varita y luego ganado. Luego ganado, luego pasto. Porque a mí me gustó el pasto desde que estaba pequeño. Y llegaba abajo a sembrar pasto y hice la finca. Pero eran épocas duras para uno trabajar porque, bueno, la bestia. La bestia. ¿Cuántas bestias tenía? Bueno, a mí no me faltaban, ya siempre habían bestias porque, por ejemplo, para recoger el ganado, pues, y para yo saber que no me faltaba la mula. Porque yo la bestia caballero, claro, sí, como no hizo muy buena y todo, pero como uno me viera trabajando y las mulas eran las buenas para eso. La mula aguanta, más resistente, sí, pero la mula aguanta y la mula es mula. La mula trabaja todos los días. Aquella la suelta a uno y va y se revuelque, con revolcarse ella, con eso descansa. Y le pueden volver a poner el apero que ya está otra vez. Ya está lista otra vez para la carga. Sí. Entonces usted también fue amansador de mula. Porque Aurelio Castro, él era amansador y no le faltaban. Pues. Él tenía rejo de mula. Lo vendió ya cuando se vino para acá. Y papá le trabajaba a él. De pregonero al puerto. ¿Del pregonero? De pregonero al puerto Escalante. Al puerto de Escalante. Allá en Santa Bárbara. Santa Bárbara, sí, porque ahí es donde llegan ya las lanchas. Las lanchas, Hola señor, ¿cómo le va? Y como antes, pues, dice que por aquí entraba todo para los pueblos del sur, ¿no? Aquí llegaban mulas y, bueno, hasta Tobago, quién sabía dónde irían mulas. Porque papá trabajó del puerto a pregonero. Para llevar las mercancías. A llevar las mercancías. Y bajar los productos, el café, el cacao. El café, todo lo más. El café que era todo lo más lo que... En el café, en las mulas, ¿cuánto café le metían? La carga de la mula son 8 robas. La carga completa de una mula son 8 robas. ¿Esos son cuántos kilos? Coño, pues lleva 4 robas para un lado, 4 robas para el otro, porque también ya de 48 y 48 kilos. Sí, 48 kilos. Adiós. Adiós. 4 arrobas son 48 kilos. 12 kilos cada arroba. 12 kilos cada arroba, sí.
O sea que llevaban dos sacos, dos, Sí, 2 sacos 48 por uno, 48 por el otro. para el otro. Porque una mula ¿Y puede... cuánto tardaban en bajar al puerto? Y eso sí ya no... De aquí a las Cocuizas era ¿qué? Mediodía, No, de aquí a las Cocuizas en una mula cargada cargada son 2 horas. Por Dos. ejemplo, al río, al río. sí. O a las tiendas, no, a las tiendas es más. Hay que subir la cuestecita del río para arriba, salir a las tiendas. Caporal era otro que daba cochinos. Allá en el Aquí en matadero, Sea, Caporal. Trabajaba aquí en en el matadero, en en el la pesa, matadero también. Caporal, el famoso el caporal. famoso caporal. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues nada. Gracias a usted también. Este es el programa de personajes en este canal. Recomiéndelo, dígalo. Estamos hoy con un protagonista nacido en Guaraque, criado en Las Varitas, trabajó en SEA, trabajaba en su propia finca en Las Cocuizas, trabajó para los Adriani y hermano de Baldovino Zambrano, mejor conocido como Baldoví, que es nada más y nada menos que Santiago. Cervelión Zambrano Santiago. Santiago, el protagonista de hoy. Muchas gracias, muchas gracias.